Bendecidos amados hermanos, con toda bendición damos nuevamente gracias al Señor por permitirnos llegar a ustedes a través de esta plataforma. Damos gracias al Señor hoy y siempre por ese privilegio tan grande que Dios nos da de poder siempre llevar su palabra. Aunque estamos distanciados por las situaciones que hoy se viven en el mundo, eso no significa que estemos divididos. De eso queremos hablar el día de hoy. Y para eso vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, que dice de la siguiente manera. Primera Corintios, capítulo 1, verso 10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un mismo pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas que entre ustedes, mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Pedro, yo sigo únicamente a Cristo. Estos versículos nos relatan de una manera evidente cómo había ciertas divisiones y desacuerdos en la iglesia. El Señor, a través del apóstol Pablo, da recomendaciones importantes para que la iglesia pueda en este tiempo vivir en la unidad del Señor. Bien. Quiero empezar reflexionando este versículo 10. Dice, amados hermanos. Así es. Les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Bien, hermanos, cuando el apóstol Pablo utiliza este término y dice amados hermanos, la palabra cuando nos habla de la hermandad, del amor y la hermandad, este es un vínculo muy fuerte que se desarrolla dentro de la iglesia. Creo que, sin lugar a duda, hermanos, tenemos que decir que el vínculo que nos une a veces es más fuerte que los mismos lazos de consanguinidad. A veces nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo es más fuerte que con nuestra propia familia. Y por eso el apóstol Pablo quiere hablarle a la iglesia y referirse, porque él ve el peligro de las divisiones, ve el peligro que hoy se da en la iglesia. Bien, como dice, que vivan en armonía los unos con los otros. Cuando yo analicé un poquito la palabra armonía, me encontré con algo bien importante, hermanos. La palabra armonía, uno de sus sinónimos es equilibrio. El apóstol dice, hermanos, vivan en equilibrio los unos con los otros. ¿Por qué el equilibrio? Porque el equilibrio es un punto importante para mantener, hermanos, esa unidad. Hoy vamos a hablar, vamos a profundizar un poquito de la unidad, acerca de la unidad de la iglesia. Yo creo que la iglesia, definitivamente, cada uno de nosotros somos parte de esta iglesia, de la iglesia de Cristo. Más que de una denominación, somos parte de una iglesia. Ahora bien, cada uno de nosotros tiene cualidades, tiene dones, tiene cosas muy diferentes que Dios le ha dado. En su inmensa gracia, Dios nos ha dado capacidades diferentes a cada uno de nosotros. Y pensando un poquito en ello, hermanos, es cierto que pensamos en algunas cosas diferentes, que no siempre podríamos estar de acuerdo, pero aún en ese desacuerdo, el apóstol Pablo dice, entiendan que el equilibrio es
punto a través del cual ustedes ahora, ¿sí?, pueden vivir. La Biblia dice: vivan en armonía los unos con los otros. Hermanos, vivir en armonía significa que la iglesia, en la familia, en esta nación hoy, es importante vivir en esa armonía, en ese equilibrio. Que si yo no comparto realmente todos los puntos de mi hermano, yo debo convertirme en ese punto de equilibrio por medio del cual yo pueda tener una buena y sana convivencia. Profundizando un poco más, dice que no haya divisiones en la iglesia. Así es. El apóstol Pablo ve la amenaza de la división, de la cual vamos a hablar más adelante. Dice que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamientos y propósitos. Vea usted conmigo cómo este versículo 10 nos dice tres cosas extraordinarias que no podemos desatender. La primera de ellas dice: sean todos de un mismo parecer. ¿A qué se refiere cuando la palabra habla de un mismo parecer? La palabra, cuando buscamos dentro de sus sinónimos, el término parecer es semejanza. Entonces, lo que yo entiendo que la Biblia dice: todos tengan una misma semejanza, tengan un mismo sentir, una misma opinión, así es, tengan un mismo vínculo. Bien, hermanos, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice todos tengan o sean todos de un mismo parecer? Dijimos que era semejanza. Y cuando analizamos un poquito esto, hermanos, obviamente entendemos que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, fuimos hechos, dice el libro de Génesis, en el capítulo 1 y verso 26, cuando dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, que sean como nosotros, o sea, que se parezcan a nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, así es, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. La imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Bien, encontramos el primer punto, hermanos, al cual se refiere el apóstol Pablo, cuando dice que todos seamos de un mismo parecer, de una misma semejanza. Hermanos, el apóstol Pablo estaba diciendo que cada uno de nosotros, usted y yo, si hay algo en lo que nos parecemos, es en la imagen y semejanza del Señor. Todos fuimos hechos a imagen. La humanidad, dice, que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Bien. Mire, ¿qué es importante? ¿Por qué, hermanos? Cuando la Biblia dice, hermanos, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios a usted y a mí y en general a la iglesia, Dios nos dio poder, Dios nos dio autoridad, Dios nos dio gobierno sobre la creación. Y entonces, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, debemos de entender que estamos hablando de que cada uno de los miembros, de los hijos de Dios, si en algo nos parecemos, no es en los rasgos físicos, sino en los rasgos espirituales de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, mi semejanza con Dios
no es en la parte física, obviamente, sino en, mi semejanza es en Cristo. Yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que usted y yo nos parecemos a Dios. ¿En qué nos parecemos? Si ya dijimos que no es en la parte física. Obviamente recalcamos que usted y yo nos parecemos a Dios, ¿sí? En que Dios es espíritu. Aunque nosotros tenemos un cuerpo trino constituido en su orden principal por espíritu, por alma y cuerpo, hermanos, quiere decir que usted y yo tenemos la semejanza espiritual de Dios. ¿Qué le parece? ¿Sí? Fuimos hechos para parecernos a Dios. Yo entiendo eso en la Biblia. O sea, yo fui hecho con dominio, con gobierno, con autoridad de Dios. Yo fui hecho para tener comunión con Dios. Hermanos, qué extraordinario. Dios dice el verso 28 de Génesis. Luego los bendijo con las siguientes palabras. Oiga, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren sobre el suelo. En esa imagen y semejanza espiritual, hermanos, yo tengo que entender que si hay algo que Dios puso en mí, una de esas cosas maravillosas es ser fructífero, es tener esa capacidad de multiplicar, de llenar la tierra, de gobernarla, de reinar sobre la creación. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que todos tengan un mismo parecer, se está refiriendo en que el hombre fue hecho en esa imagen y semejanza espiritual de Dios, dotado con gobierno o dotado de poder. Dios le dio al hombre esa capacidad de multiplicarse, de ser fructífero, de gobernar, de henchir la tierra y de reinar sobre toda la creación. Así es. La palabra de Dios, como lo leímos, 1 Corintios 4, verso 7, dice, sean todos de un mismo parecer. A eso se refiere. Parecer no es una palabra que podamos pasar de largo, desapercibida, sino yo debo entender que me parezco a Dios. Yo fui hecho, usted y yo fuimos hechos a esa imagen y semejanza de Dios. Ahora, que el hombre el día de hoy, que la iglesia, que los hijos de Dios hoy no estén ejerciendo, no estén siendo parecidos a Dios en la parte de gobierno, de autoridad, en la semejanza de Dios. Eso es a lo que hoy queremos llamar a la reflexión. Usted y yo nos parecemos a Dios. Dios nos dotó de poder, de autoridad, de gobierno, de dominio. Dios nos dio autoridad sobre toda la creación. Sobre todo, el hombre fue hecho para reinar acá en la tierra. Por eso el hombre tiene la potestad, la capacidad de influenciar en la tierra, hermanos. Por eso cuando usted y yo oramos, dice la palabra que a la iglesia le fueron dadas las llaves. Y a la iglesia le fue dado tal poder. El Señor le dijo a Pedro, lo que tú ates en la tierra, el cielo lo tendrá por atado. Lo que tú desates en la tierra, el cielo lo tendrá por desatado. Como se dice, el cielo corresponde a la influencia de los hijos de Dios que ejerzamos en esta tierra. Así que yo no sé qué puede estar usted pasando, viviendo en el día de hoy, pero yo sé por esta palabra que usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y en ese gobierno y en esa autoridad, en ese parecernos a Dios, hermanos, deberíamos el día de hoy estar utilizando esas capacidades que Dios nos dio, ese gobierno, esa autoridad.
unidad. Y Dios dijo, y sometan la tierra. Hermanos, hoy la iglesia no ha entendido que tiene un poder muy grande. Volviendo a 1 Corintios capítulo 1 y verso 10, cuando dice que todos sean de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Oiga, hermanos, unidos en pensamiento y propósito. Quiero dejar bien claro esto. Unidad no significa estar juntos, porque hoy seguramente pues, no estamos juntos, estamos distanciados en la parte física, pero yo creo que espiritualmente estamos juntos. Y la unidad de la iglesia no deriva de cuánta gente yo logro reunir o congregar, cuántos somos. No. Una de las características, ¿cómo puedo yo entender a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice unidos en pensamiento? Esto significa que usted y yo, hermanos, esa unidad, yo debo entender que Dios a usted y a mí nos dio esa capacidad intelectual. Pero no me refiero a esa capacidad intelectual que dan los libros, que da la universidad. Eso es muy importante, gloria a Dios. De ninguna manera estamos diciendo o menospreciando esa oportunidad que algunos, gracias a Dios, han tenido. Al contrario, creo que es para más gloria de Dios. Pero cuando hablamos de pensamiento, yo debo entender claramente que estamos hablando de mente. No de mente, ¿verdad? Sino de mente, sí, mente, mental. O sea, nosotros tenemos que estar unidos en pensamientos, de una manera, a través de esa capacidad. ¿A qué nos referimos? La iglesia debe tener esa alta capacidad en su mente de entender los planes, los propósitos de Dios. La iglesia muchos hermanos creen que esto es solo cuando decimos por fe, porque yo digo que así va a ser, no. Cuando yo tengo esa capacidad de pensamiento, de raciocinio, porque dice la palabra de Dios que ahora ese es el verdadero culto agradable al Señor, hermanos, es que yo ahora adoro, alabo a Dios también con mi intelecto, ¿sí? Yo tengo de parte de Dios esa capacidad. Mire, el que usted pueda tener ideas hoy. Mire, usted debe tener ideas, pero ideas que unan, ¿sí? Usted tiene capacidades de Dios, esa capacidad mental que Dios le dio a usted. Estamos hablando de que es una capacidad, hermanos, una capacidad que provoca unidad en la iglesia. El que yo tenga un talento, mire, un don no me fue dado para dividir, un don me fue dado para unir. Y si Dios, como dice la palabra, me dio esa capacidad, por eso dice unidos en pensamiento. No significa que usted tenga que pensar 100% como piensa su líder, su pastor, su hermano. No. Pero obviamente, si hay algo que nosotros, los hijos de Dios, algo que no puede variar y es una de las cosas más hermosas que hay y con las cuales nos identificamos, es que ahora, oiga usted, la iglesia tiene la mente de Cristo. Usted y yo, oiga, nos diferenciamos en que ahora tenemos la mente de Cristo. Hermanos, vea qué hermoso. Usted no piensa como aquellos grandes científicos. No. Usted ahora piensa como el Creador. Piensa como piensa el Padre, como piensa el Hijo, porque el Espíritu de Dios habita en usted. Porque en usted y en mí, hermanos, hoy tenemos esa extraordinaria ventaja de tener la mente de Cristo. Mire,
quiero que el día de hoy usted analice esta situación. Imaginemos que Cristo le hubiese tocado vivir los tiempos de pandemia. ¿Cómo viviría el Señor? ¿Cómo pensaría el Señor en este día? ¿Jesús estaría en cuarentena? ¿Sí? ¿Jesús no saldría a predicar por temor a contagiarse? ¿Será que el Señor alguna de estas cosas hubiera detenido el ministerio de Cristo? Obviamente el sistema está detenido, pero no la iglesia. Mire, un hijo de Dios que tiene la mente de Cristo no puede detenerse. Si de veras tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Por eso dice Efesios capítulo 4, verso 24, pónganse la nueva naturaleza, oiga esto, creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Cuando venimos al Señor, hermanos, cuando uno viene al Señor, si hay algo una de las cosas que primero ocurre es que somos vestidos del hombre nuevo. Somos despojados, oiga, del hombre viejo y su vieja naturaleza y sus viejas vestiduras, y a cambio de ello, Dios pone un vestido nuevo en el hombre, como dice, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Qué hermoso es que hoy usted y yo tenemos un vestido o estamos revestidos de la nueva naturaleza, ¿sí? Creada para ser, dice la palabra, la semejanza de Dios. De eso hablamos hace un rato. Pero ahora cuando yo tengo esa nueva naturaleza, obviamente yo no solo me cambié el hábito, el atuendo, sino al Dios ponerme esa nueva vestidura, hermanos. Eso me recuerda a mí la parábola del hijo pródigo, ¿sí? ¿Se recuerda? Cuando el hijo, dice la Biblia, que vuelve en sí. Oiga lo que ocurrió en él. Allá en la posilga, deseando llenar su vientre a la garroba de los cerdos, dice la palabra que él volvió en sí. En un momento, oiga esto, parecía lo que ocurría sobre la tierra hoy, porque lo que había en esa época era hambruna. Y era tal hambruna que él no podía ni probar los alimentos de los cerdos. Trabajaba y no ganaba ni siquiera para su sustento. Y dice la Biblia que él volvió en sí y dijo: yo aquí deseando llenar mi vientre del desperdicio, las algarrobas de estos cerdos, cuando en la casa de mi padre los jornaleros tienen pan de sobra. Ya sé qué haré, dijo. Volveré e iré a la casa de mi padre. Decidió regresar a la casa del padre el día en que él volvió en sí. Algo pasó en su mente. Vea cómo se une aquí. Porque volvió donde el padre, y cuando llega donde el padre, lo primero que hace el padre es, una de las primeras cosas es: quítenle esa ropa, póngale ropa nueva, calzado nuevo, anillo nuevo. Sí, hermanos, qué maravilloso. Esto es usted y soy yo. Cuando hemos venido, o mejor dicho, cuando Dios nos ha traído hacia Él, de lo primero que Dios hace es despojarnos del hombre viejo y de la vieja naturaleza, y en cambio, en lugar de ello, revestirnos de una nueva naturaleza. Usted y yo, ya revestidos de una nueva naturaleza, ya como miembros de una iglesia. Ahora no se trata de que usted se aprenda los coritos, ¿verdad?, para ser parte de la iglesia, sino que ahora usted y yo aprendamos a pensar como Cristo pensaba. ¿Sí? Ya no parecemos a Él, imagen y semejanza espiritual de Él. Ahora usted y yo tenemos los pensamientos de Cristo. Así es. Mire, pues, aquello era espiritual, la semejanza es espiritual, pero los pensamientos, así es, esos no corresponden al espíritu, corresponden, ¿a qué corresponden? Al alma. Y en el alma están contenidas las emociones, los deseos y la voluntad
verdad. Entonces, cuando venimos al Señor y entendemos que Dios, hermanos, Dios en su inmensa misericordia, Él nos ha despojado de la vieja vestidura y ahora tenemos la mente de Cristo, hermanos. Esto significa que ahora usted y yo pensamos como pensábamos. Nuestra alma, hermanos, nuestras emociones ahora se vuelven hacia el Señor. Así es. Por eso hoy usted y yo tenemos esa capacidad extraordinaria. Volvamos a 1 Corintios capítulo 4. Oiga lo que dice, solo para no perder el hilo del tema. Unidos en pensamientos y propósitos. Oiga esto. Cuando hablamos de propósitos, ¿qué entendemos? Que la iglesia debe estar unida en el propósito. Pero una iglesia entendida es una iglesia que obviamente debe entender el propósito de Dios. Ahora, cuando hablamos de propósito, entendemos que un propósito es la determinación firme de hacer algo. Así es. Así es. Cuando hablamos de propósito, hablamos de proyectos, de objetivos. Así. Y la iglesia que no entiende que en el plan, en el diseño perfecto de Dios, hay propósito. Hay un propósito. Hay objetivos. Que como iglesia tenemos propósitos, tenemos objetivos en común, es muy difícil que podamos avanzar. Mire, hermanos, nuestro propósito no es una construcción física. Nuestro objetivo no es cuánta gente vamos a reunir. Las iglesias se trazan metas. He escuchado yo de hermanos que me cuentan, mire, nuestra meta de este año es construir tal cosa. Nuestra meta ahora de este año es tal área. Ahora queremos y el otro año vamos a hacer. Pero yo en todos los planes que escucho no está el propósito de Dios. Oiga, y una de las cosas que leyendo, analizando un poquito más ahí, yo encuentro que el propósito es el alma. Quiere decir que cuando la iglesia, hermanos, tiene claro el propósito de Dios, quiere decir que la iglesia se ha volcado en alma, en espíritu, en cuerpo, a esa causa, a ese propósito. Es todo nuestro ser, nuestros recursos, nuestros esfuerzos, lo que Dios nos ha dado, están enfocados en el propósito de Dios. Deben estar enfocados, hermanos. Tenemos que tener claro que nosotros como hijos de Dios tenemos prioridades. Mire, un propósito es una determinación firme de alcanzar un objetivo. Así es. Es la determinación firme de alcanzar un objetivo. Y cuando el apóstol Pablo decía, ¿sí? Sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Si juntamos, oiga esto, si juntamos estos tres aspectos importantes de este versículo 10, hermanos, yo debo de entender que la iglesia debe tener un mismo parecer. Ya dijimos que era semejanza espiritual. Ahora estamos hablando de tener los mismos pensamientos. Esa capacidad de entender el plan de Dios en nuestra vida. Ese entendimiento, hermano, porque como dice la palabra, mi pueblo perece, sufre por ignorancia. Ahora bien, y cuando hablamos del propósito, si hay algo que yo tengo claro en la palabra de Dios, es que el Señor dejó bien claro cuál era su propósito. Dice el Evangelio
de San Mateo capítulo 6, versículo 33, dice clarísimo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ese es el mensaje de Jesucristo. Todo el mensaje, la estadía, el trabajo del Señor aquí sobre la tierra estaba enfocado en su propósito. Y su propósito es el reino de Dios. Y por eso Él decía: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Está claro, más que claro, que el propósito de Dios es el reino. Entonces la iglesia, en un mismo parecer, ¿sí?, semejanza de Dios, en un mismo pensamiento, la mente de Cristo, y ahora en un mismo propósito que se llama reino, la iglesia debe enfocar todo su esfuerzo y sus recursos en esto que hoy hemos dicho. Ahora, cuando el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios, dice en el capítulo 4, solo que en el verso 11, dice: pues algunos de la casa de Cloé me contaron las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, otros dicen: yo soy de Apolo, otros dicen: yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Vean, hermanos, yo enfoco a Pablo y veo a Pablo aquí como un entrenador, ¿verdad? Sí. Sé que a mucha gente tal vez le gusta el fútbol y tal vez por eso es un poquito más fácil explicarlo aquí. Pero veo como un entrenador frustrado que ve que su equipo, oiga esto, está en la cancha, y que dentro de la cancha su equipo están con rivalidades y contiendas. Obviamente, un equipo, porque eso es la iglesia, ¿verdad? Somos un cuerpo, así es. Pero refiriéndonos a este ejemplo sencillo y práctico de un equipo, yo veo a Pablo como molesto, disgustado, frustrado hasta cierto punto. Dice: me he enterado, los de Chloe me contaron que entre ustedes, mis amados hermanos, oiga lo que dice, algunos de ustedes dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Ahora, aquí hay algo importante. Mire, hermanos, aquí el entrenador era Pablo, ¿verdad? Pablo entiende el peligro de las divisiones y de las contiendas dentro de la iglesia o dentro de un equipo de fútbol, ¿verdad? Mire, cuando no importa la cantidad de personas, pero si no estamos unidos, si existen divisiones, así es, si existen contiendas, no importa el número, no vamos a llegar a ningún lado. Pero si 2 o 3 nos reunimos en el nombre del Señor, en un mismo parecer, en un mismo pensamiento, ¿sí? Y hermanos, y en un mismo propósito, creo que podemos hacer la obra de Dios. Es importante, hermanos, no cuántos somos, ¿sí? Como se lo he dicho, no nos interesa aquí cuántos likes le dieron el mensaje, sino cuántos llegamos a entender la palabra y hacer de esta palabra el manual de nuestra vida. Cuando entendemos que aquí en esta palabra está el propósito claro, y esta es nuestra brújula, esto es lo que dirige nuestros pasos, como dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera que alumbra mi camino. Esta palabra hoy es lámpara a nuestros pies. Esta palabra hoy alumbra nuestro camino, nuestro entendimiento. Hermanos, la iglesia está clara. La iglesia debe tener bien claro el peligro de las divisiones. Mire, puede ser que estemos jugando en un mismo equipo,
Así es. Pero la desunión no permite llegar a ningún lado. Ahora, ¿sabe cuál era el problema de los corintios? El problema de los corintios no era tanto la diferencia de opiniones, sino el problema de los corintios era la diferencia, o era un problema, mejor dicho, de lealtades divididas. Porque uno decía, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolo, otro decía, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Entonces ellos estaban enfocados en estar con el que ellos consideraban cuál era su mejor jugador o cuál era el hombre que más le gustaba cómo predicaba. Y hoy en día veo mucha gente con el mismo problema que tenía los corintios. Es que en mi iglesia sí lo hacemos. No, pero es que así debe hacerse. Hermanos, es que mi pastor, ¿verdad? Sí, porque aquí ya era problema de hombres. Es que mi pastor, a mí me gusta cómo predica. Mi pastor es un hombre preparado, mi pastor es aquí, mi pastor es allá. Pero cuando yo leí los primeros 10 versículos de la carta a los Corintios, encontré 10 veces que el apóstol Pablo, en estos 10 versículos, menciona a Cristo. Lo que él está haciendo es dejar bien sentado que la prioridad de todo el mensaje y de todo el propósito es Cristo. Usted y yo no tenemos otra prioridad. Mire, podemos tener un apóstol muy especial, un pastor muy lindo, todo, pero Cristo es Cristo. Así es. Bendecimos a nuestras autoridades, amamos a nuestro apóstol, nuestros hermanos pastores, profetas, maestros, evangelistas, a todos los colaboradores de la obra. Pero en ese amor, hermanos, en ese mismo amor, en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, la iglesia debe entender algo muy importante. Es que los corintios, oiga esto, ¿cómo lo voy a decir? Estaban en la cancha, pero no estaban en el juego. Sí, estaban dentro de la iglesia, pero no estaban comprometidos con la visión celestial. Por eso, amado hermano, tal vez usted está en la cancha, ¿sí? Usted cree estar involucrado. La pregunta es la siguiente: ¿está usted en la obra? Mire, ¿desde cuándo usted necesita 4 paredes para hacer la obra de Dios? Según entiendo yo, si usted es un ministro competente, a usted Dios le dio capacidades. O usted está esperando, hermano, que algún hermano se acuerde de usted y le tienda la mano, si el Señor está con usted. Él está en usted hoy, está en mí. Él es nuestro Señor, Él es todo para nosotros hoy y siempre. Hermanos, como dice la palabra, algunos dicen, yo soy de aquí, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo sigo a Cristo. Estaban ellos metidos en la cancha. Como un entrenador, vea, qué frustrante es para un entrenador de un deporte, me refería al fútbol, meter a alguien en quien tiene mucha confianza y que resulta que ese día no está conectado al equipo. Puede tener mucha capacidad, puede tener el talento, pero si ese hombre, si puede ser el mejor jugador del planeta, el más caro, el mejor pago, sí, lo más grande, pero si ese día él no entra con mentalidad de equipo, con mentalidad, entendiendo que es un cuerpo, que él solo no puede, que ser iglesia es estar en un mismo parecer, en un mismo pensamiento y un mismo propósito. Que si nuestra prioridad, escucha hermanos, no es el reino de Dios, su justicia,
no llegaremos a ningún lugar. Hermano, le vuelvo a preguntar, ¿usted está dentro de la cancha? ¿Usted está comprometido, en el juego? Solo por decirlo, porque el reino de los cielos no es un juego, ¿verdad? El reino es cuestión de poder, ¿verdad? O sea, aquí ya no es un juego, aquí es cuestión de poder. ¿Está usted ejerciendo el poder, la autoridad que Dios le dio? ¿Está usted como un hijo de Dios, hermano? ¿De veras? ¿Buscando la unidad de la iglesia? ¿O usted está molesto con su líder porque no llegó a su casa? Porque, mire, el hombre falla, pero Dios no falla. Hermanos, dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Cosas viejas pasaron. He aquí, todas, repita conmigo, todas son hechas nuevas. Hermano amado, qué hermoso versículo. Hay un versículo que dice, todo lo viejo pasó, ahora viene todo lo nuevo. Nueva vida abundante, nueva salud, una nueva oportunidad. O sea, mire, la pandemia no, la gente añora su vida hace 4 meses, hace algún tiempo, ¿sí? La extraña, pero el que está en Cristo hoy, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Si usted está en Cristo hoy, se ha convertido en una nueva persona. Y como una nueva persona, hermanos, tiene una nueva vida. Y esa nueva vida es dentro del cuerpo, dentro, hermano, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y procuramos la unidad. No importa la distancia, pero debemos permanecer unidos en la oración, en la fe, hermanos, en un mismo parecer, hermanos, en un mismo propósito. El reino es la prioridad hoy de nuestra vida. Así que, amados hermanos, bendigo al Señor por su vida, porque sé que, como dice la palabra, no nos conformamos a este siglo, sino más bien nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La iglesia de Cristo tiene bien clara que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y aquí no hay pierde, hermanos. Aquí no nos podemos extraviar el día de hoy, porque Dios, en su infinita misericordia, su voluntad para la iglesia, para sus hijos, hoy es buena, es agradable y perfecta. Dios no te está esperando a la vuelta de la esquina para reprenderte, para castigarte. Al contrario, Él, con lazos de amor y de ternura, con su brazo fuerte extendido hacia nosotros, Él trae cosas nuevas a nuestra vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En 1 Corintios 3:10 dice, versículo 4, cuando uno de ustedes dice, yo soy de seguidor de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, actúan igual que los del mundo. Así es. Porque estos hombres eran colaboradores de Dios. Hoy usted y yo somos colaboradores de Dios, maduros, entendidos, capacitados en ese propósito maravilloso de Dios. Así que, hermanos, bendecimos sus vidas y agradecemos al Señor por esto tan maravilloso que nos ha permitido compartir en este día. Hermanos, dice la palabra que no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Así es. El que planta y el que riega, dice, trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio y arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el cuerpo, el campo, el cultivo de Dios, somos el edificio de Dios. La obra es del Señor.
Usted y yo somos colaboradores. Procuremos la unidad. Derribemos todo muro de enemistad, de división, hermano, de incomprensión y todo aquello que divide la iglesia. Porque en Cristo somos uno solo. Así que este es tiempo de permanecer, aunque sea en la parte física, la distancia, pero en el espíritu, en pensamiento, en el alma, somos uno solo en Cristo, hermanos. Hermanos, el que usted esté a 10, a 20 kilómetros o en otro continente, no lo desvincula del cuerpo. Usted está unido a ese cuerpo, usted es parte. Dice la palabra, somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo, el cultivo de Dios, somos el edificio de Dios. Hermanos, qué hermoso lo que la palabra de Dios hoy nos da a entender. Vuelvo a preguntarle hoy, para terminar. Usted, hermano, hoy está comprometido con la unidad de la iglesia. ¿Sí? Yo sé que usted es parte del cuerpo de Cristo, de que me escucha esta noche. A la distancia le digo, hermano, bendecido con toda bendición. Sé que el Señor está con nosotros o en nosotros hoy y siempre. Su fidelidad, su palabra, hermanos, no falla. El Señor no falla. Averigüen, pregunten, dice, entre sus antepasados, ¿quién confió en mí y fue defraudado? Hoy la iglesia no está a merced de una pandemia. Hoy la iglesia tiene gobierno, tiene reino. Y la iglesia, en esa semejanza de Dios, ora, intercede y el cielo corresponde a nuestras oraciones. Lo que nosotros hoy atamos aquí en la tierra, el cielo lo tiene por atado. Lo que hoy desatamos en la tierra, el cielo lo tiene por desatado. Así que usemos las llaves del reino de los cielos. Gracias, Padre, este día, por la palabra, Señor, porque entiendo hoy que la palabra me dice que en Cristo somos uno solo, unidos en el parecer, unidos, ¿sí?, en los pensamientos, en esa mente de Cristo, unidos en el propósito que se llama el reino de los cielos. Hoy, derribando todo muro de enemistad, toda ira, toda contienda, hoy la iglesia, Señor, entiende claramente que hay una prioridad en nuestra vida y se llama el reino de Dios. Es la prioridad, el rey. Tu reino son nuestra prioridad hoy, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo hoy en la tierra, porque si alguien sale beneficiado de esta situación que ocurre sobre la tierra, es la iglesia de Cristo. Porque mire, la iglesia hoy, Señor, damos gracias, porque aún hasta de las divisiones, dice, las divisiones son para que salgan a la luz los verdaderos aprobados. Porque aún las divisiones en Cristo tienen una razón de ser: sacar a los aprobados, sacar a luz a los que escogidos de Dios, a aquellos que han entendido esta palabra. Gracias hoy, Señor. A la distancia hoy bendecimos a nuestros hermanos con toda bendición. Solo estamos diciendo, declarando lo que tú ya hiciste en la cruz. Sanidad, vida, hay libertad para los hijos de Dios. En Cristo hoy estamos completos. Gracias, papito lindo, por haber entregado a tu Hijo en favor nuestro. Porque el día que Él entregó su vida, Él dijo, a mí nadie me la quita, yo la entrego. Ese día, Señor, cuando Él entregó su vida, Él cargó con todo aquello, lo rompió, dice la palabra Colosenses, el comprobante adverso a nosotros, las maldiciones, sí. Él con sus heridas trajo salud a nuestra vida. Así es. Él, haciéndose hombre, Señor, ha enriquecido a su iglesia. Hoy somos una iglesia bendecida en el nombre del Señor. Nuestras rodillas no tiemblan ante la adversidad. Con temor y temblor delante de ti, sí, Señor. Pero gracias, Padre, porque tú nos das espíritu de poder. Gracias, papito lindo.
En el nombre de Cristo Jesús, te damos con todo nuestro corazón hoy por lo que tú ya hiciste en nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, sea cada uno de ustedes hoy siempre bendecidos con toda bendición y que esta palabra no regrese vacía. Yo lo invito a que usted tome su Biblia, siga escudriñando, aproveche el tiempo, ¿verdad? El tiempo que ahora tenemos, aprovechémoslo. Es tiempo de buscar entender el reino de Dios. Sí, ese reino no porque está perdido, sino entender el reino de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Es tiempo de edificarse y edificar a otros. Es tiempo de, hermanos, hacer a un lado lo que nos divide y buscar lo que nos une. Hermanos, a la distancia, esperamos verlo pronto. Un fuerte abrazo, bendecidos con toda bendición. Amén.